con música del siglo XIII les damos la bienvenida a otro programa de política y trabajo. Yo soy Azu y desde aquí les mandamos un saludo muy grande a todas aquellas personas que amablemente nos acompañan. Les agradecemos que estén aquí con nosotros, sintonizándonos una vez más. Esperamos que nos acompañen a lo largo de esta hora, en donde estaremos tratando temas muy interesantes vinculados al acontecer político y social de nuestro país. Y pues sí, efectivamente acabamos de escuchar una pieza un poco distinta a las que estamos acostumbrados a presentarles. Se trata en esta ocasión de una pieza compuesta hacia la segunda mitad del siglo XIII, entre los años de 1255 y 1260. La pieza fue escrita por un autor anónimo de origen galo e integrada a un manuscrito denominado El Cancionero del Rey. Hablamos pues de una pieza que tiene casi 800 años de antigüedad. La pieza que les hemos presentado es una estampita. Probablemente muchos de ustedes no hayan oído hablar de este término en la jerga musical occidental y quizás estén preguntando, ¿qué es una estampita? Pues bien, contrariamente a lo que pudiera parecer, el término estampita no tiene nada que ver con el mundo epistolar o los timbres postales o con la pintura, al igual que como sucede con los saltarelos y las tarantelas. Una estampita es una pieza instrumental de origen medieval, cuyo rasgo más característico es su carácter bailable. La estampita es, pues, una danza medieval popular no sacra y cuya estructura musical e instrumentos utilizados anticipan claramente a la música popular del Renacimiento, la cual se desarrollará plenamente a partir del siglo XVI. La estampita, pues, es una danza medieval de carácter protorrenacentista. Aunque no existe un consenso al respecto, el término estampita probablemente haga referencia a la palabra estampida o alguna derivación de la misma. Quizá el término derive de las palabras latinas stati y pes, es decir, permanecer de pie. Es posible que la palabra estampita se refiera al modo en la que esta danza medieval era bailada, esto es, apoyándose constantemente en uno solo de los pies, o bien azotando los pies contra el suelo de manera estruendosa, como si se tratase de una estampita de animales. Dada su naturaleza pagana, las estampitas otorgaban a sus intérpretes una gran libertad creativa al momento de ser ejecutadas. De ahí que en ocasiones estas estampitas eran interpretadas con instrumentos y ritmos muy variados, a veces lentos, a veces rápidos. En la versión que aquí les presentamos de la séptima estampida real, podemos escuchar una viola de arco, también llamada vihuela de arco o giga, un laúd y una pandereta. Los invitamos a aproximarse a este maravilloso y casi infinito mundo de la música medieval y renacentista. Les recomendamos que busquen aquí en YouTube otras estampitas como la quinta estampita real o bien la famosa estampita conocida como Tre Fontane. No se arrepentirán. Esperamos que este tipo de obras puedan motivarles para explorar otro tipo de alternativas musicales más allá de la música comercial. Recuerden que es nuestra responsabilidad ética y política impedir que este tipo de música y en general la apreciación de la belleza quede en manos de unos cuantos. Pues bien, después de esta pequeña introducción y de agradecerles que estén aquí con nosotros, pasemos al tema del día de hoy. Antes de comenzar, quisiera ofrecerles a todos ustedes una disculpa, ya que hace 15 días tuvimos algunos problemas técnicos que nos impidieron realizar nuestro programa. Ya les hemos comentado que nosotros nos financiamos con nuestros propios recursos, los cuales, por cierto, son muy modestos, y en ocasiones suceden este tipo de imprevistos relacionados con el funcionamiento de nuestros equipos. Pues bien, ¿qué es lo que tenemos para esta semana? Fíjense ustedes que mayo es uno de los meses que más ofrece fechas conmemorativas
por lo que se refiere al calendario cívico y político de nuestro país. Apenas hace algunas semanas, el profe Rubén Arechiga dedicó su programa a hablar de la importancia del pensamiento marxista en el activismo político. Esto a raíz del aniversario del natalicio del gran Carlos Marx, el 5 de mayo. Antes llegó el Día del Trabajo y en este mismo mes se celebró también a las mamás de nuestro país. La semana pasada, específicamente el día 15 de este mes, en nuestro país se celebró a los docentes con motivo del denominado Día del Maestro. Con motivo de esta celebración y a pesar del retraso de nuestro programa, en este día hemos decidido hablar un poco de cómo es concebida la educación en nuestro país. No únicamente de manera institucional, sino sobre todo al interior de la lógica de valores de nuestro pueblo. Ya en otras ocasiones hemos dedicado algunos de nuestros programas a hablar de temas educativos. Hemos hablado de la UNAM y del Politécnico, de la grave, profunda y discretísima corrupción que prevalece en estas instituciones. De igual forma hemos abordado temas de los estudiantes excluidos de la educación superior o de los conflictos políticos y sociales que se presentan en torno a las normales rurales. En esta ocasión, hemos decidido darle otro enfoque al tema de la educación en nuestro país y preguntarnos cómo concibe nuestra sociedad a la educación, cómo entiende nuestro pueblo a la educación, cómo es entendida y atendida la educación en el actual gobierno, en la jerarquía de valores de nuestra sociedad. ¿Qué lugar ocupa la educación? ¿Acaso la educación, tal y como sucede en los países desarrollados, ocupa un lugar elevado en la jerarquía de valores de nuestro pueblo? ¿Qué valores rigen a nuestra sociedad? ¿Qué prefiere un joven mexicano? ¿Un buen celular o una enciclopedia? ¿Unos boletos para ir a ver al Recodo o a la Sinfónica Nacional? ¿Dinero o conocimiento? ¿Cuándo fue la última vez que acudieron por voluntad propia y no como una obligación escolar a un museo? ¿Es acaso la educación un antivalor para nuestro pueblo? Aunque no lo parezca, existe una disciplina al interior de las ciencias sociales encargada del estudio sistemático y científico de los valores sociales. Nos referimos, desde luego, a la axiología. En este programa recurriremos a esta disciplina para desentrañar un poco el lugar que ocupa la educación en la jerarquía de valores de nuestra sociedad. Pues bien, estas y otras son algunas de las preguntas que nos estaremos formulando el día de hoy y a las que trataremos de dar respuesta. Y para comenzar con nuestro tema, me gustaría hacer algunas pequeñas puntualizaciones. Díganme si no, en muchas ocasiones suele darse por sentado que hacemos un uso correcto y preciso del significado de las palabras. Esto sucede bastante con los términos educación y maestro. A diferencia de lo que ocurre en muchos países desarrollados, nuestra sociedad en su conjunto no posee una idea clara y definida de lo que es la educación. Se piensa erróneamente que un sacerdote es un educador o un formador. Lo mismo sucede con los instructores y los capacitadores. Se piensa erróneamente que estos son educadores. De igual forma, se piensa que cualquier profesionista, por el simple acto de pararse frente a un grupo, puede convertirse en docente o profesor, aun y cuando éste carezca de una formación pedagógica sólida. En nuestro país, cualquier persona sin educación puede acceder sin ningún problema a los cargos públicos más elevados, incluyendo la presidencia del país. Ahí tenemos esas dos perlas de la picaresca mexicana, con Vicente Fox y Enrique Peña Nieto. No hay que olvidar que hemos tenido también futbolistas gobernadores, también hemos tenido en cargos públicos
a actrices diputadas y a stripper diputados, etcétera. La falta de educación en nuestro país nunca, repetimos, ha sido un impedimento para acceder al poder político. Si ustedes acuden a las oficinas de la Secretaría de Educación Pública, se darán cuenta que ahí todos son maestros, todos los burócratas, desde los recepcionistas hasta las secretarias. A los burócratas de la SEP les encanta autodenominarse maestros, aun y cuando tengan un grado de estudios meramente técnico y no hayan cursado jamás estudios de posgrado. En este caso, una maestría. De igual forma, todos hemos escuchado expresiones tales como ¿qué falta de educación tienes? O bien, ¿qué no te educaron en tu casa? O el ya conocido, fulano es una persona muy educada. Frente a esto nosotros nos preguntamos, ¿qué es la educación? ¿Acaso la educación comienza por impartirse desde los hogares? ¿Los hogares educan? ¿Los padres educan a sus hijos? ¿Una persona cortés es una persona educada o por el contrario? ¿Una persona descortés es una persona sin educación? Lo primero que debemos establecer con claridad es que la educación no es sinónimo de crianza. Criar a un hijo no significa educarlo. La crianza inculca patrones de comportamiento social a los hijos. La crianza inculca valores a los hijos. La crianza inculca creencias a los hijos. Inculca gustos, afinidades, modos de vida, etc. La crianza, de igual forma, inculca y transmite a los hijos las mismas carencias formativas que poseen los padres, sus prejuicios, sus fobias, sus atavismos, sus taras, sus complejos, sus fanatismos, sus odios, sus rencores, etc. La crianza, pues, inculca patrones de comportamiento social a los hijos, patrones de comportamiento práctico, los cuales responden al entorno en los que estos son generados. De esta forma, un árabe del desierto inculcará a sus hijos la mejor forma de ordeñar a una cabra y la forma correcta de leer el Corán. El hijo de un empresario, por su parte, recibirá en su crianza patrones de comportamiento social propios de su clase. Cada uno de nosotros recibió en su hogar un tipo de crianza perfectamente definido. Cada uno de nosotros fue criado con determinados patrones o normas de comportamiento social. Y de igual forma, cada uno de nosotros recibió en su hogar su dosis respectiva de prejuicios, fobias, atavismos, complejos, etc. La crianza no solo edifica prácticamente al sujeto, también lo destruye y lo condiciona para el resto de su vida, si es que la educación no hace su aparición. Criar y educar no son lo mismo, son cosas completamente distintas. Bueno, si la crianza manifiesta estas características, ¿qué es entonces la educación? La educación es la adquisición de un conjunto de conocimientos verdaderos y racionales, organizados de manera sistemática y correspondientes entre sí. Estos conocimientos sistemáticos favorecen en el sujeto la comprensión racional del mundo en cada uno de sus aspectos: el mundo como realidad natural, el mundo como realidad social, el mundo como expresión humana, etc. Estos conocimientos que coadyuvan al hombre en la comprensión de su mundo se encuentran organizados de manera práctica en distintas áreas: las ciencias, las artes, las humanidades, las técnicas, los saberes, el conocimiento comunitario, etc. La mayoría de las veces, la educación termina anteponiéndose a la crianza y confrontándola duramente. Cuando un hombre tiene la fortuna de acceder a este
conjunto de conocimientos verdaderos y racionales y logra con ello abrir su mente a la comprensión racional del mundo, podemos decir entonces que ese hombre posee educación. ¿Es necesario que este proceso se desarrolle de manera formal en alguna institución educativa? La mayoría de las veces así sucede. No obstante, el hombre puede acceder a la educación sin que medie entre él y el conocimiento mecanismos formales o institucionales. Un hombre puede, dadas las condiciones materiales, proveerse a sí mismo de educación sin que intervenga alguna escuela o institución formal. En este mismo sentido, debemos decir que el acceso a las instituciones educativas no garantiza la adquisición de educación. El acceso a una universidad no es garantía per se de educación. Decir verdad, son pocos, muy pocos los casos en donde un egresado de la universidad puede ostentarse como una persona con educación. Son pocos, muy pocos los egresados universitarios que pueden jactarse de haber recibido una educación integral. Por lo general, quien estudia una disciplina en la universidad no suele ir más allá de esta en su formación educativa, generándose así el curioso fenómeno de los profesionistas ignorantes. La educación es un proceso de formación integral del sujeto, no un proceso de especialización en una sola rama del conocimiento. De aquí que sea muy fácil encontrar a licenciados, ingenieros o médicos que, a pesar de ostentar en todo lo alto sus títulos universitarios, en el fondo siguen siendo personas profundamente ignorantes. Son profesionales diestros en su área, claro, pero ignorantes en todo lo demás. Frente a este fenómeno, no puedo dejar de recordar una máxima pedagógica filosófica que establecía Blaise Pascal, un científico humanista francés del siglo XVII. Es mejor saber alguna cosa de todo que saberlo todo de una sola cosa. Lo repetimos, la universidad no es garantía de educación. Si la educación y la crianza son cosas muy distintas, entonces, ¿por qué en nuestro país ambos términos suelen ser utilizados indistintamente? La respuesta a esta pregunta tiene que ver necesariamente con la exigencia de las personas para encubrir sus propias carencias formativas. Ahí donde la educación no existe, esta intenta suplantarse con normas de cortesía social. Se dice entonces que quien pide las cosas por favor es una persona educada. Quien no saluda a los demás, por el contrario, es una persona sin educación. Cortesía y educación son así identificados una con la otra. La realidad, no obstante, es mucho más cruda. Un hombre cortés no necesariamente es un hombre educado. Un patán burdo y descortés puede ser alguien que posee un nivel de educación muy elevado. Lo repetimos, este hecho se presenta cuando las personas intentan cubrir la falta de educación con acentuadas normas de cortesía o de convivencia social. Lamentablemente, debemos decirlo, a diferencia de lo que ocurre en muchos países desarrollados, en la lógica de valores de nuestro pueblo, la educación ocupa uno de los escalafones más bajos. Recuerdo que hace algunos años la Academia Mexicana de Ciencias publicó un grave y preocupante estudio estadístico que establecía que alrededor del 80% de los mexicanos confía más en la religión que en las ciencias. Lo repito, el 80% de los mexicanos
confía más en la religión que en las ciencias. Este tipo de cifras estadísticas deberían preocuparnos gravemente y llevarnos a pensar qué tipo de sociedad somos. Cuando nos preguntemos por qué somos el país que somos, debemos voltear a ver este tipo de estadísticas. Cabe destacar, por el contrario, que países como Alemania, una de muchos de los más grandes científicos y artistas que ha dado la humanidad, posee una de las mayores cantidades de ateos y agnósticos del mundo. Sociedades como la alemana basan su comprensión de la realidad más en las ciencias que en la religión. Frente a esto podemos preguntarnos, ¿qué valores son tenidos en alta estima por nuestra sociedad? ¿Cuáles son los valores supremos del mexicano? En realidad, no debemos buscar mucho para percatarnos de cuáles son estos. La verdad, ahí está la religión. En prácticamente todos los hogares de nuestro país hay por lo menos una imagen religiosa. Somos el país con mayor número de católicos del mundo, después de Brasil, y uno de los más fanatizados. Ahí también está el alcohol, valor supremo para los mexicanos. No existe reunión social en donde no se encuentre presente el alcohol, incluyendo las fiestas infantiles. En todas las familias mexicanas existe por lo menos un borracho. Quien no tenga un borracho en su familia, que arroje la primera piedra. También tenemos al fútbol, el cual desborda pasiones. Nuestro país se paraliza para deleitarse con las derrotas de los ratones verdes. Ahí está también la televisión. ¿Cuántos hogares en México como el mío no poseen televisión? A pesar de la pobreza, fíjense, México es uno de los países con mayor consumo de televisión de paga en el mundo. También está el automóvil, valor supremo de la lógica aspiracional del mexicano. El mexicano puede no tener estudios, puede no tener casa, pero eso sí, no se queda sin automóvil. Y si esta es una camionetota acapulquera, pues mejor todavía. Tenemos también la comida callejera. Al mexicano, cómo le encanta, le fascina comer en la calle. Los reto a que visiten las principales ciudades de América Latina con el Google Maps y cuenten cuántos puestos de comida callejera encuentran. Después hagan lo mismo con la Ciudad de México y ya van a ver la diferencia. Tenemos también a las motocicletas, los celulares, las pantallotas, las consolas, el consumo en general. También está la música de banda y el reggaetón y en general cada una de las expresiones más acabadas de la chatarra musical, etc. ¿Qué mexicano no posee en su celular un selecto repertorio de los más grandes éxitos de banda y reggaetón del momento? Estos son algunos de los valores que el mexicano promedio sitúa como sus valores más elevados. En esta jerarquía de valores no aparece la educación por ningún lado. Muchas familias mexicanas prefieren ver a sus hijos al frente de un exitoso negocio familiar y de un buen auto que verlos poseedores de una carrera universitaria. Valores como el dinero son antepuestos de manera contundente frente al conocimiento. ¿Cuántas familias mexicanas optarían por tener un hijo pobre físico, biólogo o matemático frente a un exitoso hijo empresario? ¿Cuántos niños o jóvenes mexicanos piden violines o enciclopedias como regalo de cumpleaños?
¿Por qué un video musical del Recodo puede alcanzar en YouTube más de 100 millones de visualizaciones, mientras que una pieza interpretada por la Sinfónica Nacional no llega ni siquiera a las 1000 visualizaciones? La educación es una paria en la vida política y social de nuestro país. Las carreras universitarias de mayor demanda son aquellas que cuentan con un grado epistemológico más bajo, tales como el derecho, la contaduría, la administración, carreras con grados epistemológicos más elevados como física, matemáticas, biología, historia o filosofía no suelen ser las primeras opciones de los estudiantes. Cualquier persona dedicada al comercio informal, cualquier policía, cualquier integrante de la Guardia Nacional o del Ejército gana más que un catedrático universitario con estudios de posgrado. Yo misma, a pesar de tener estudios de posgrado en el extranjero, me he visto condenada al desempleo desde hace ya varios años. Mi caso, desde luego, no es el único. Hace algunos años, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, publicó un estudio según el cual, en México, a mayor nivel de estudios alcanzado, existía una mayor probabilidad de ser desempleado. Efectivamente, en nuestro país impera esa lógica aberrante en donde mientras más estudies, más posibilidades tienes de ser desempleado. De ahí el extendido desinterés de muchos jóvenes por el estudio. En nuestra sociedad, lamentablemente, pareciera ser que poseer educación se ha convertido en una suerte de maldición. Bueno, este es un brevísimo diagnóstico general que puedo hacer sobre la forma en la que nuestra sociedad concibe a la educación y al conocimiento como antivalores. Y bueno, hemos llegado a la parte final de nuestro programa. A manera de conclusión de este tema, puedo decir que la actual desvalorización de la educación se encuentra presente en cada uno de los núcleos de nuestra sociedad: la familia, las instituciones, el trabajo, el gobierno, la vida política, etc. A diferencia de lo que ocurre en otros países, en México el acceso a la educación no se traduce en un mejoramiento de las condiciones de vida de las personas. Lo dijimos antes, desafortunadamente los gobiernos van y vienen y México sigue siendo un lamentable país en donde gana más un policía que un profesor. La situación no ha cambiado mucho con el actual gobierno. A la fecha, la Secretaría de Educación Pública ha sido ocupada por 3 personas y el sexenio aún no termina. 3 personas han ocupado la Secretaría de Educación Pública y 2 de ellas la han abandonado a su suerte en su búsqueda de mejores cargos políticos. ¿Cómo puede avanzar la educación de un país si a los propios encargados de dirigirla poco o nada les importa? Les pregunto, ¿creen que esto ocurre en los países desarrollados? ¿Creen que países como Japón, Francia o Alemania quitan y ponen ministros de educación según convengan los tiempos políticos? Lo más grave de todo esto es que esta práctica oportunista se halla perfectamente normalizada en nuestra vida política. Nadie cuestiona este chapulineo político, comenzando por el presidente del país. El actual gobierno no se cansa de presumir su programa de becas a todos los estudiantes del país. Cualquiera pensaría que este tipo de apoyos favorecerían la reducción de la deserción escolar. Pero, ¿qué creen?
La deserción escolar no solo no se ha reducido, ahora que los estudiantes cuentan con diversos apoyos económicos, por el contrario, la deserción escolar ha aumentado, sobre todo a nivel bachillerato. No estamos inventando, estas son cifras de la propia SEP. Muchos estudiantes desertan de las escuelas a pesar de contar con los apoyos económicos que muchos y muchas generaciones no tuvimos. ¿A qué se debe este fenómeno? Básicamente este fenómeno se debe al desplazamiento de los valores vinculados al conocimiento por valores vinculados al consumo. Muchos jóvenes ven a la educación como algo completamente inútil y sin sentido. Frente a ella, optan por insertarse en la vida laboral para poder acceder rápidamente al dinero y con ello a las posibilidades que el consumo de bienes ofrece. Indudablemente los esfuerzos del presidente del país a favor de estos apoyos económicos son importantes, pero nosotros consideramos que siguen siendo insuficientes. Mientras que como sociedad no seamos capaces de impulsar una revalorización de la educación en cada una de sus formas y niveles, bueno, pues estaremos condenados a ser el pobre país que somos. Un pueblo que no es por ningún lado que se le mire un pueblo bueno ni mucho menos sabio. Si así fuese, ya nos habríamos deshecho de los malos gobiernos desde hace décadas. Pues bien, hemos llegado a la parte final de este programa. Les agradecemos que nos hayan acompañado y bueno, los invitamos a darle manita arriba, a suscribirse, a divulgar nuestros programas y bueno, los esperamos dentro de 15 días en De Política y Trabajo y dentro de 8 días en Tintero Político con Profe Rubén. Los dejamos con esta hermosa pieza. Hasta la próxima.